Yo vengo a buscar una iglesia sin mancha ni arruga. Yo vengo a buscar una iglesia que esté en santidad. Bien, saludamos una vez más todos nuestros hermanos y amigos que están en sintonía en estos momentos. Desde acá, desde la iglesia Filadelfia de Huamachuco, quien les habla el hermano César Guevara, vamos a estar en esta hora estudiando la prédica titulada El arrebatamiento. Vamos a leer rápidamente Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17 y nos dice así: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Repetimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra arrebatamiento tiene un significado en el diccionario español y también una definición teológica o una definición bíblica a la luz de la palabra del Señor. El tema del arrebatamiento siempre ha sido un tema muy fascinante y muy esperado por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Desde el momento que fue fundada, podemos decir la iglesia primitiva, los primeros creyentes vivieron con esa esperanza, ¿no? Entonces, pero vamos a ver acá qué es arrebatamiento. Según el diccionario de la lengua española, arrebatamiento nos quiere decir quitar algo con violencia. ¿Entendió? La palabra arrebatamiento significa quitar algo de su lugar, pero con violencia. Es tomar ahora la determinación bíblica o teológica. La palabra arrebatamiento nos quiere decir tomar de un lugar a otro. Entonces nosotros, la iglesia, los cristianos que creemos en Cristo y tenemos en nuestro corazón esta convicción de este evento, seremos tomados de esta tierra y llevados al cielo, ¿no? Entonces, la meta para el cristiano es ser parte del arrebatamiento. ¿Me entendió? Todo aquel, si usted y yo creemos en el Señor, si usted y yo estamos convencidos que creemos en el Señor y en las promesas del Señor, y dentro de esas promesas es llevarnos con Él a través del arrebatamiento, la meta para el cristiano es irnos con Él pronto, porque pronto está para suceder este acontecimiento, ¿no? Ese momento tan glorioso en que Jesús toma a los que son suyos es el arrebatamiento. Esto es lo que la iglesia está esperando hace, ya le dije, mucho tiempo. Muchos hermanos, después de nuestro Señor Jesucristo, que les dio esa promesa, muchos lo tomaron en su corazón, lo creyeron en su corazón, pero pasaron a la muerte física, pero con esa esperanza en sus corazones, de que un día iba a suceder este acontecimiento tan glorioso. Viendo estos días en los que estamos viviendo, podemos decir que este suceso tan glorioso, el arrebatamiento prometido por nuestro Señor Jesucristo, está pronto para suceder, está pronto para acontecer. Entonces, nosotros debemos estar convencidos que muy pronto nos darán esa promesa en nuestros corazones y en nuestra vida. Serán totalmente convencidos las gentes que no creyeron en este acontecimiento. Cuando todos los pertenecientes a la iglesia de Dios desaparezcamos, realmente ahí creerán aquellos que nunca creyeron o que nos decían que estamos locos o que estamos equivocados en lo que es en este tema del arrebatamiento. Esto es lo que la iglesia está esperando hace mucho tiempo
Es más, muchos hermanos han partido, como le dije, creyendo en sus corazones, convencidos, porque desde el momento que el Señor Jesucristo les dio esta esperanza, que un día vendría por nosotros y nos tomaría a sí mismo y nos llevaría, lo guardaron en su corazón, lo anhelaron. Los discípulos lo dijeron: Señor, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque Él dijo: yo voy a preparar lugar para vosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es una firmeza de nuestro Señor. Y todas las promesas en Él son sí y en Él son amén, son verdaderas. Entonces, nuestros primeros hermanos creyentes, cuando nuestro Señor Jesucristo les dio esta promesa, ellos lo guardaron en ese corazón. Esa promesa lo tomaron, lo abrazaron, la esperanza, porque en este mundo tenemos dolores, tenemos problemas, tenemos aflicciones, pero tenemos la certeza y la convicción que todo esto pasará, todo esto terminará cuando el Señor venga por nosotros. Yo le decía algo y yo les voy a leer rápidamente en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, para aquellos nuestros hermanos que han dicho siempre en su corazón: creemos que el Señor vendrá por nosotros a través del arrebatamiento, creemos que Él vendrá por nosotros, y pasaron al descanso, murieron. Y muchos hemos encontrado a lo largo de nuestro camino decir: ¿dónde está esa promesa? Cuando yo tenía mi abuelito, mi bisabuelito, decía esa promesa, escuchábamos esa promesa, y nunca pasó. Pasaron, murieron, y hasta el día de hoy las cosas siguen igual. Ustedes siguen predicando que Cristo viene, que Cristo vendrá por ustedes, pero no pasa. ¿Qué hay de aquellos que murieron creyendo que Cristo vendrá por nosotros? ¿Qué pasará con ellos? ¿Se perdieron? ¿No serán partícipes del arrebatamiento? Ustedes, ¿qué dicen ahí los que están sintonizándonos en esta hora? ¿Cuánto sabemos del arrebatamiento? ¿Qué sabemos del arrebatamiento? No, entonces veamos a aquellos hermanos que han pasado al descanso creyendo en esas promesas. ¿Serán partícipes de este acontecimiento o solamente los vivos, nosotros los que vivimos, seremos parte del arrebatamiento? Miren, algún dato muy importante, empecemos por esto. Aquellos hermanos que anhelaron, aquellos hermanos que creyeron en un principio antes que nosotros y pasaron al descanso, a la muerte física, pero fueron con esa promesa. ¿Qué nos dice la Biblia? En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, miren lo que nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se da cuenta? Hay una promesa para los muertos. Dice: los muertos ¿en quién? En Cristo. Es decir, los que en vida los sirvieron al Señor y los que tenían en su corazón esta promesa, esta verdad bíblica acerca del arrebatamiento. Se perdieron de ese acontecimiento los hermanos que creyeron antes de nosotros, los apóstoles, los primeros creyentes. ¿Se perderán de este acontecimiento? ¿Qué dice? Leámoslo una vez más. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Para qué resucitarán? He ahí la pregunta que le dije. ¿Serán partícipes los que murieron en Cristo de este acontecimiento tan glorioso que es el arrebatamiento? Vamos al 17. ¿Para qué resucitan? ¿Para qué resucitarán los muertos en Cristo? El 17 dice: los muertos en Cristo. Luego nosotros, primero es los muertos en Cristo. Ahora, 2. Luego nosotros, los que vivimos, los que estamos vivos en estos momentos, pero que servimos al Señor. Los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes ellos? Los que son resucitados en Cristo. ¿Se da cuenta? Los que estamos vivos y los que murieron físicamente con esa promesa serán resucitados. ¿Para qué? ¿Para qué seremos estos dos grupos partícipes? ¿Partícipes de qué? Seguimos leyendo. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que resucitaron en Cristo, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se da cuenta? Qué fascinante, qué maravilloso es ver lo que gloriosamente va a suceder en este suceso llamado el arrebatamiento. No confundamos la segunda venida con el arrebatamiento, porque la segunda venida fue dado para el pueblo de Israel y el arrebatamiento fue una promesa dada por nuestro Señor Jesucristo para la iglesia de Cristo, para la iglesia de Dios. Este acontecimiento tenemos el privilegio de tenerlo nosotros, la iglesia del Señor. Entonces, ya habíamos leído que arrebatamiento significa ser trasladado a algún objeto, alguna cosa de un lugar a otro. Igual el Señor nos dijo que en este mundo, en esta hora, donde hay tanto juicio, donde hay tanta maldad, donde hay tantas cosas perversas, de ahí el Señor nos vendrá a trasladar de la tierra hacia la patria celestial, hacia los cielos. Eso es el acontecimiento arrebatamiento. Entonces, ya veíamos, los hermanos que murieron en Cristo no se perderán este acontecimiento tan glorioso. Ellos tienen parte, para eso van a resucitar. ¿Para qué? Para ser parte de este acontecimiento tan hermoso, que es el arrebatamiento. Así que, hermano, amigo, te han predicado, has escuchado de este evento, ten fe, ten esperanza. Cristo, viendo todas estas cosas que está sucediendo, Cristo viene pronto por ti y por mí. Así que tengámoslo, esa esperanza viva. Si esa esperanza lo tenías antes vivo, avivado aquí y por las circunstancias de la vida, por las cosas que has tenido y has pasado, como que el evento del arrebatamiento como se ha apagado, como que se ha adormecido en tu corazón, como que ya no ha habido interés. Ahora te puedo decir, hoy nuevamente, que esa esperanza de ese acontecimiento glorioso nuevamente fluye en ti, nuevamente cree, nuevamente ten fe a la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que pronto nos vamos con el Señor. Ahora, empecemos a hablar del arrebatamiento más ampliamente. Evidencias del arrebatamiento en la Biblia. Una persona por ahí, X de otra denominación, que no creen en este evento llamado el arrebatamiento, que es totalmente bíblico, porque lo vamos a ir viendo que es bíblico. Una vez me dijo, si tú dices que el arrebatamiento va a ser un acto de verdad, va a ser un hecho real que va a suceder, me dijo, muéstrame que tal vez con versículos bíblicos haya sucedido en la Biblia. Yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, mis amigos que están en sintonía, ¿será que ha habido antes acontecimientos de arrebatamiento en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Déjeme decirle que sí, hubo 2 eventos en la Biblia. Han quedado como ejemplos para este tiempo que nosotros seremos de igual como estos 2 personajes bíblicos fueron llevados al cielo antes del juicio. Nosotros también seremos llevados antes que empiece la tribulación, los juicios de Dios para esta tierra. La primera evidencia de un hombre de Dios que fue llamado el amigo de Dios y que fue llevado como será llevada a la iglesia a través del arrebatamiento en la iglesia, el primer personaje se llamó Enoc. El siervo Enoc
según Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios y desapareció. ¿Se da cuenta? Desapareció. ¿Motivo? Porque Dios lo llevó. Porque se lo llevó Dios, dice la palabra. ¿Se da cuenta? Caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Es decir, estar en comunión con Dios. Estar, gloria al Señor, haciendo la voluntad de Dios. Caminar con Dios es decir, tener la convicción de guiarnos a través de su palabra, a través de sus mandamientos, a través de sus decretos, a través de una vida en oración, en ayuno, constantes en la palabra de Dios y hacer lo que Dios manda que hagamos a través de su palabra. ¿Cómo conocer a Dios? ¿Cómo caminar con Dios? ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Solamente la Biblia es la única que nos enseña cómo caminar con Dios, cómo hacer la voluntad de Dios. Entonces, el primer ejemplo que Dios hizo de un arrebatamiento con un solo hombre fue el siervo Enoc. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Caminó con Dios Enoc al servicio de su obra. Fue llevado poco antes. Este acontecimiento que desapareció porque Dios lo llevó, ¿sabe cuándo fue? Y así será la iglesia sacada de la misma manera. Fue llevado poco antes que viniera el juicio de Dios en aquel entonces para esta tierra. Fue llevado poco antes del diluvio. Así la iglesia va a ser sacada. Todo creyente en todo pueblo, en toda nación, será sacada la iglesia del Señor poco antes de los juicios de Dios que están pronto para venir a esta tierra. Hay un versículo, Hebreos 11:5, que debemos tomar en cuenta acerca de este hombre. Primero, la Biblia te menciona que él caminó con Dios, al servicio de Dios. Pero hubo una cosita más bonita que podemos encontrar, podemos decir más preciosa, que la Biblia nos da acerca de este hombre, de este siervo de Dios llamado Enoc. En Hebreos 11:5 nos dice: tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Se lo llevó porque era trago, borracho, farandulero. No. ¿Por qué se lo llevó Dios? Porque tuvo un testimonio impecable al servicio de su Dios. Tuvo un testimonio de haber agradado a Dios, de haber caminado conforme su palabra, conforme sus mandamientos. Y la promesa y la recompensa tan gloriosa que Dios le dio a este hombre fue llevarlo con él al cielo. Por eso Hebreos dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es un claro ejemplo que para la iglesia, que así será sacada en estos últimos tiempos. Será sacada de esta tierra antes de la gran tribulación, mi amigo. Y hablamos, Enoc fue uno de los que realmente sirvieron a Dios con un corazón sincero, amaron a Dios, su vida fue una vida rendida hacia Dios, tuvo el testimonio de haber agradado a Dios y su recompensa fue llevarlo a Dios al cielo, juntamente a Él. Gloria al Señor. El otro siervo de Dios o profeta de Dios que Dios llevó al cielo sin ver muerte también fue el profeta Elías. ¿Cómo? Vamos a verlo, cómo fue sacado. Gloria al Señor. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11.
Gloria al Señor. Vamos a leer. Dice: y aconteció que yendo ellos, hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Quién fue apartado de al lado de Eliseo? Elías. Y de un momento a otro apareció, dice, un carro de fuego con caballos de fuego y apartó a Elías, ¿no? Y Elías subió, dice, al cielo en un torbellino. ¿Cómo fue? ¿Murió? No, fue con vida. Al cielo iremos con vida, mis hermanos. Vimos que no fue con vida al cielo. Dios se lo llevó. Ahora podemos ver al profeta de Dios, al profeta que hizo muchos prodigios delante del pueblo de Israel, que vivió. Para ser un profeta de Dios tenemos que vivir una vida de pureza, de santidad delante de Dios. ¿Y cómo podemos ver que fue su existencia aquí en esta tierra? La final de su existencia fue ser llevado por un carro de fuegos y a caballo de fuego al cielo. Fue con vida. Es por eso que al principio decíamos, los que murieron en Cristo, creyendo en esta promesa, no se perderán de este evento. Resucitarán para ser partícipes de este evento tan glorioso. Mientras hay muchas organizaciones por ahí, X, que podemos decir que no creen en este evento, no han creído ni creerán en este evento, porque lamentablemente se han perdido de la doctrina de nuestro Dios. Dicen, cuando mueren, ahí termina todo. Mentira del diablo. Este acontecimiento será un acontecimiento real. Nos pedían ejemplos, aquí lo estamos dando ejemplos. Si tal vez usted ¿será o no será cierto que habrá este acontecimiento del arrebatamiento? Lo estamos demostrando, que en el Antiguo Testamento hubo dos ejemplos claros que al cielo fueron llevados con vida: Elías y Enoc. Así los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros que estaremos vivos seremos juntamente los dos grupos unidos y llevados al cielo para estar juntamente con el Señor para siempre. En el Antiguo Testamento, estas dos desapariciones de Enoc y Elías, gloria al Señor, estos dos milagros o estos dos traslados de estos dos hombres de Dios hacia el cielo, fue una evidencia para la iglesia de hoy, de estos tiempos. Es una clara evidencia que será de igualmente arrebatada la iglesia de Dios. ¿Se da cuenta? Estos dos acontecimientos son una verdad que pronto sucederá lo que sucedió con estos siervos de Dios. Nos iremos con el Señor. Seamos pacientes. Ahorita podemos ver que todos estos acontecimientos que están sucediendo, podemos decir que pronto está para suceder este acontecimiento, el arrebatamiento. Lo anhelaron tantos siervos de Dios, lo anhelaron tantos hijos de Dios, hijas de Dios, y se fueron con esa esperanza. Pero nosotros hoy, con todo lo que está pasando en esta tierra, podemos decir, esto está más cerca ahora que cuando ellos creyeron. Seamos fieles los que queremos ser parte de este acontecimiento. Seamos fieles los que queremos ser parte de este evento tan glorioso, tan fascinante, que cuando todo esto suceda, la gente se turbará, la gente se confundirá, la gente se alocará, así como la desaparición de Elías y de Enoc fue un asombro para el mundo antediluviano, para el mundo antiguo. Así será cuando esto suceda en estos tiempos, hermanos.
Yo vengo a buscar una iglesia que esté en santidad.